Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente de la República, Gustavo Petro, sostendrá mañana un encuentro con los presidentes de las altas cortes en el marco de las tensiones provocadas por la controversia con el fiscal general Francisco Barbosa. A propósito, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un comunicado instando al diálogo respetuoso en aras de la independencia de la Rama Judicial. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y que se deje claro que se espera la que se había mencionado porque deberá tener acciones concretas y adicionalmente. La próxima semana iniciará la temporada de ciclones en el país. Según el IDEAM, se pronostican 13 tormentas tropicales que irán desde mayo hasta noviembre. 6 se convertirían en huracán. El Caribe colombiano será el más afectado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los dos máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, hablaron con Noticentro 1, CMI. Antonio García y Pablo Beltrán hablaron sobre su visión de paz y dijeron que esta debe entenderse como algo superior a la desmovilización de las insurgencias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Masivo bombardeo de Rusia a la capital de Ucrania. Kiev en alerta máxima. La ONU advierte que habrá un accidente nuclear severo si Rusia no cesa los ataques a la planta ucraniana de Zaporilla. Tras la devastadora derrota en las votaciones para la constituyente, el presidente Boric busca dialogar con la ultraderecha. Un colombiano entre las víctimas mortales del centro de migrantes que fue embestido por un conductor en Estados Unidos. Ideología nazi influyó al autor de la masacre en un centro comercial de Texas. Evacuaciones en Canadá por incendios forestales fuera de control. Alarma por ola de calor récord en Asia. Termómetros superan los 45 grados. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Rusia lanzó un masivo ataque contra la capital ucraniana con drones kamikaze iraníes. La cuenta de civiles muertos sigue en aumento. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 35 drones de fabricación iraní sobre Kiev en el último asalto nocturno de Rusia, mientras los ataques en toda Ucrania de las fuerzas del Kremlin mataron a 4 civiles. 5 personas resultaron heridas en la capital por la caída de restos de drones. Los bombardeos rusos alcanzaron 127 objetivos en todo el país, incluido el lanzamiento de 8 misiles de crucero contra la región de Odesa. Las alarmas antiaéreas sonaron durante más de 3 horas a lo largo de la noche y esta mañana volvieron a sonar en todo el territorio ante la posibilidad de un ataque ruso con el misil supersónico Kinzhal. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó, con motivo de la celebración en la mayor parte de Europa del Día de la Victoria sobre el nazismo, que Rusia será derrotada en el actual conflicto bélico del mismo modo en que la Alemania nazi fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Además, anunció que su nación dejará de celebrar el Día de la Victoria el 9 de mayo como se hace en Rusia y se alineará a partir de ahora con los países de la Unión Europea que lo conmemoran hoy 8 de mayo. La Organización Internacional de Energía Atómica expresó su preocupación y alerta por el riesgo de un posible accidente nuclear en la planta de Zaporilla, en Ucrania. La Agencia Nuclear de la ONU informó que la evacuación de los residentes de la ciudad ya comenzó. Los inspectores de la Organización Atómica siguen monitoreando la zona de cerca ante la gravedad del caso. A pesar de la compleja situación que se vive en la planta ucraniana, la seguridad nuclear aún no se ve amenazada. En Chile, la derecha logró una amplia victoria electoral en el país y comandará el proyecto de la nueva constitución que se someterá a un plebiscito ciudadano en diciembre. El presidente de izquierda, Gabriel Boric, busca un acercamiento con la oposición tras la devastadora derrota.
La lista del Partido Republicano de Chile se impuso este domingo en la nueva elección de miembros del Consejo Constituyente, el organismo encargado de redactar una nueva propuesta de Carta Magna para la ciudadanía tras el fallido proceso de septiembre de 2022. La ultraderecha arrasó con el 35,6% de los votos, logrando asegurar 22 escaños de un total de 50. Excelente. Con la derecha tradicional, Chile Seguro controlaría la redacción de la Constitución. Chile ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras. La coalición de izquierda de Boric, Unidad para Chile, obtuvo un 28% de los votos y 17 consejeros. El presidente chileno envió un mensaje muy claro a la ultraderecha para evitar los mismos errores. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. Ahora los 50 miembros del Consejo deberán redactar una nueva propuesta de constitución que sustituya a la promulgada durante el régimen militar del general Augusto Pinochet, la cual se someterá a un plebiscito ciudadano el próximo 17 de diciembre. Un conductor arrolló a un grupo de migrantes en la ciudad de Brownsville, Texas, dejando al menos 8 muertos. Entre las víctimas mortales se encuentra un colombiano. Las autoridades locales capturaron al conductor del carro que ocasionó la tragedia al frente de un refugio de inmigrantes, donde murió un colombiano. Aunque el suceso fue accidental, la policía de Texas le adjudicó cargos de homicidio involuntario al responsable de los hechos, identificado como George Álvarez, quien mostraba signos de intoxicación y no respetó las indicaciones de un semáforo cercano. Perdió el control de su vehículo y arrolló a un grupo de inmigrantes. He has been formally charged and arraigned with 8 counts of manslaughter, 10 counts of aggravated assault with a deadly weapon. He has received bonds totaling $3.6 million, and we have his picture and record of various previous arrests. La mayoría de los migrantes que esperaban en una parada de autobús procedían de Venezuela y habían llegado al albergue hace unos 2 o 3 días. 8 de ellos murieron y al menos 10 resultaron heridos tras el caótico suceso. Y también en Estados Unidos los ataques armados siguen conmocionando al país. Un tiroteo en un centro comercial en la ciudad de Allen, en el estado de Texas, dejó al menos 8 personas muertas y varias heridas. Las autoridades abatieron al agresor y manifiestan que es un posible caso de extremismo de derecha influenciado por la ideología nazi. No cesan los tiroteos en Estados Unidos. Un nuevo ataque armado se presentó este fin de semana en un centro comercial en Allen, Texas, en donde al menos 8 personas murieron y al menos 7 resultaron heridas. Según un video que circuló en las redes sociales, un hombre armado descendió de un auto afuera del centro comercial y empezó a disparar a la gente. El atacante del tiroteo fue abatido por un agente del departamento de la policía de Allen. El hombre fue identificado como Mauricio García, de 33 años, quien llevaba puesto un chaleco antibalas táctico y estaba armado con un rifle y una pistola. Las autoridades aún no han encontrado un motivo específico del ataque, pero los investigadores descubrieron una amplia presencia en las redes sociales del atacante, incluido un posible vínculo con el extremismo de derecha. Este ataque armado se suma a uno de los más de 200 tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada del país. El expresidente Donald Trump no testificará en un juicio en el que la columnista Jean Carroll lo acusó de violarla en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York en 1996. Sin el testimonio de Trump, sus abogados presentaron sus argumentos finales y aseguraron que ella solo buscaba la fama. Por su parte, los abogados de Carroll afirman que solo quiere restaurar su buen nombre. Es probable que las deliberaciones comiencen mañana. Tras horas de intentos por apagar las llamas, estas persisten en incontrolables incendios forestales en Alberta, Canadá. Las evacuaciones siguen en el oeste del país debido al avance del fuego, con lo que se suman hasta ahora unos 30,000 desplazados en cuestión de días. Una situación sin precedentes para esta época del año.
Una grave ola de calor agobia a Asia. Los países de la región enfrentan temperaturas por encima de los 45 grados. Se registraron máximos históricos en Vietnam, Laos y la capital de Tailandia, donde el calor se ha visto agravado por una intensa temporada de smog que ha provocado que los niveles de contaminación aumenten. Abril y mayo suelen ser los meses más calurosos del año para el sur y sudeste de Asia, ya que las temperaturas aumentan antes de que las lluvias monzónicas anuales traigan algo de alivio. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial causará una grave crisis laboral, pues reemplazaría el 25% de los puestos de trabajo a nivel global. Según el informe El futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, el mundo del trabajo experimentará grandes cambios en los próximos 5 años. La irrupción de la inteligencia artificial con su temido efecto de destrucción de puestos de trabajo, pero también en su faceta de creador de nuevos roles laborales hasta ahora inexistentes, más la transición hacia una economía verde, serán las principales fuerzas disruptivas que operan sobre el mercado del empleo. El informe concluye que casi una cuarta parte de todos los puestos de trabajo, es decir, el 23% a escala mundial, cambiarán en el próximo lustro. En 45 economías que abarcan 673 millones de trabajadores, se prevé la creación de 69 millones de nuevos puestos de trabajo y la supresión de 83 millones. Por otra parte, según el magnate Warren Buffett, es algo que no se podrá desinventar y es preocupante porque es un invento que puede hacer todo tipo de cosas. Además, la comparó con la creación de la bomba nuclear por sus consecuencias para el mundo. Con este ejemplo, el empresario dejó claro que apoya la invención de la bomba atómica, pero es muy consciente de las consecuencias no deseadas de estas acciones. Un incendio en una mina causa al menos 27 muertos en Perú. Los cuerpos de los 27 trabajadores que fallecieron tras desatarse un incendio en las últimas horas en el socavón de una mina en la región de Arequipa, en la provincia arequipeña de Condesuyos, al sur peruano, fueron rescatados por equipos de la Policía Nacional. Según el fiscal, el trabajo de recuperación de los cuerpos se dificultó porque los equipos de rescate debieron esperar a que se despejaran los gases tóxicos en la zona. Familiares de las víctimas se reunieron en la comisaría del distrito para pedir información del accidente. Los cuerpos serán trasladados en las próximas horas a la morgue central de la ciudad de Arequipa, a más de 1000 kilómetros de Lima, donde se hará la necropsia que ordena la ley antes de entregarlos a sus familias. La fiscalía tomará las declaraciones de representantes de la empresa contratista y de la minera, entre otras diligencias que forman parte de la investigación. Irán ahorcó a 2 personas por presuntamente haber insultado al profeta Mahoma y otras blasfemias. En lo corrido del año van más de 200 ejecuciones. Los hombres sentenciados murieron en la prisión de Arak, en el centro de Irán. Antes de cumplir la pena de muerte, ambos estuvieron confinados en solitario durante meses, sin poder comunicarse con sus familias. Este hecho se suma a todas las ejecuciones que se han llevado a cabo a lo largo del país a causa de las protestas ciudadanas contra el régimen. Unos brazos robóticos fueron diseñados para ayudar a los humanos a interactuar con la inteligencia artificial. GSI Arms es un sistema de miembros robóticos supernumerarios. El usuario puede usar y controlar hasta 6 de estos brazos. Las extremidades permiten al usuario unir, separar, reemplazar o editar los brazos. Esta mochila consiste en un conjunto de brazos mecánicos que los usuarios pueden atar a la espalda, lo que les permite realizar una multitud de tareas con facilidad. La verdadera maravilla radica en la integración de la inteligencia artificial para un control de movimiento continuo, lo que abre infinitas posibilidades para la interacción hombre-máquina. Los robots pueden controlarse de 2 formas, mediante un programa de computador o el controlador, que parece una copia a escala reducida de la unidad principal, y los brazos acoplados a ella. Muy buenas noches. El gobierno parece estar en una situación difícil al aparentemente haber perdido las mayorías en el Congreso como consecuencia de la ruptura por parte del presidente de la coalición de gobierno y haber perdido las mayorías mientras el Parlamento tramita trascendentales reformas. ¿Qué piensa hacer el gobierno para
salvar las reformas a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, para asegurar mayorías que aprueben su plan de gobierno. Nuestro invitado esta noche, el señor ministro del Interior, doctor Luis Fernando Velasco. Ministro, muchas gracias. Yamil, gracias por invitarme a conversar con su señoría y obviamente con los miles de seguidores de este programa. Ministro, muy amable. Mire, ¿qué va a pasar con el gobierno sin tener mayorías aseguradas, aparentemente, en el Congreso? Cuando uno defiende ideas y no amarra coaliciones con otros mecanismos, pues siempre tiene dificultades. Pero mire lo que pasó en el plan de desarrollo. Yo no sé si usted tiene claras las cifras. En el Senado, por cada senador que no nos quiso acompañar el plan de desarrollo, 7 nos dijeron sí. La votación quedó 71-10 a favor del plan de desarrollo. Y en la Cámara, 129 representantes nos acompañaron el plan de desarrollo. 44 nos dijeron que no, pero al otro lado estaban 129. No. Nosotros hemos lanzado unas propuestas centrales de la agenda legislativa. Arrancábamos con algo que fue importante, que salió hace unos meses, que fue la reforma tributaria. ¿Está financiado nuestro plan de desarrollo? Sí. Con esa reforma tributaria progresiva, y hay que reconocerle esa tarea al señor ministro de Hacienda que salió, se viene el plan de desarrollo y ahora sí vienen las reformas sociales centrales, salud, pensiones, laboral, paz total. Yo que tengo la impresión de que hoy tenemos una coalición más fuerte porque está más centrada en los temas que en cualquier otra cosa. De manera que yo pues llego optimista, claro. Tendremos que explicar muy claramente las reformas y lograr que los congresistas, que son los que votan, nos aprueben las reformas. Pero a ver, señor ministro, con todo respeto, la reforma tributaria pues fue aprobada cuando había coalición de gobierno. El plan de desarrollo fue aprobado después de que la coalición de gobierno, que entonces estaba vigente, le dio marcha adelante en sus comisiones. En consecuencia, con todo respeto, pues la aprobación del plan de desarrollo en plenarias no parece ser un buen ejemplo de cómo se va a manejar en adelante la mayoría del Congreso, a menos que usted... Todos los proyectos de ley tienen su manera particular de hacer los debates, porque de verdad nosotros queremos convencer al Congreso de la bondad de nuestras propuestas. A ver, si quiere hablemos de la reforma a la salud. Pues, por ejemplo. A ver, en la reforma a la salud se venía en una conversación interesante e intensa entre el gobierno y los directores de los partidos. Yo planteé algo, Yamí, lo dije privadamente y ahora lo digo públicamente, me pareció un error poner a directores de partidos a hacer leyes, a hacer artículos de leyes. Quienes hacen las leyes son ciudadanos que han sido delegados por otros ciudadanos a través del ejercicio del voto, o sea, los congresistas, los ponentes. El señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha sentado con los ponentes en comisiones séptimas, inicialmente del partido de la U, también ha hablado con la directora del partido, y la información que yo tengo es que han avanzado bastante en los acuerdos y que en el marco de esas conversaciones también ha avanzado con el Partido Conservador. No podría decir que han avanzado o estén en la misma situación que hoy podría estar el partido de la U, pero nosotros vamos a seguir hablando con los congresistas del partido de la U y con el presidente del directorio conservador, que también es congresista, y yo creo que nosotros, del Partido Conservador, y yo creo que nosotros estamos asegurando los votos necesarios para pasar la reforma, porque además ha ocurrido un fenómeno que nadie puede desconocer, y es que el Partido Liberal, la bancada liberal, motu propio, ha venido creando una mayoría que está dispuesto a votar afirmativamente la reforma. Y entonces uno lo que está viendo es que se está construyendo la mayoría que necesitamos para pasar la reforma a la salud. Claro, el ministro de Salud habló
con los distintos partidos, incluyendo los partidos de gobierno, incluyendo el pacto, incluyendo los partidos que de tiempo atrás han sido muy firmes acompañándonos, y es evidente que en el marco de ese diálogo el gobierno ha defendido unas líneas que yo llamo rojas, pero los partidos han pedido también unas modificaciones, y yo creo que en ese ejercicio han podido hacerse las modificaciones que piden los partidos sin perder las líneas rojas que pide el gobierno, de manera que yo veo una reforma a la salud fuerte para entrar esta semana a debate en la Comisión Séptima. Pero usted me está diciendo, señor ministro, según le entiendo, pues que el Partido Liberal está dividido y que ya no reconocen la jefatura del doctor César Gaviria, presidente de la República. Cuando usted me afirma que buena parte del liberalismo está apoyando la reforma de la salud presentada por el gobierno, eso quiere decir que están contradiciendo las instrucciones del presidente Gaviria. Es decir, que el Partido Liberal está dividido. Yo no sé si estará dividido. Lo que es evidente es que ya hay una mayoría en Cámara a favor de la reforma. No, de la reforma. No, de la reforma del gobierno. De la reforma del gobierno. Porque hay una reforma liberal. Sí, había una propuesta interesante que es interesante incluso revisar algunos argumentos. Mire, Yamit, uno no puede ser arrogante. Cuando uno defiende una idea en el Congreso, tienen que entender que uno mete un proyecto de ley y allá en el Congreso hay gente estudiosa, hay gente con experiencia, y generalmente los proyectos de ley salen del Congreso mejor de lo que entraron. Y entonces habrán propuestas no solo del liberalismo, de la U, del Partido Conservador, de los partidos de oposición. Déjeme decir algo, por ejemplo, en el plan de desarrollo se paró la oposición a este gobierno, que es el Centro Democrático, y nos dijo, hombre, ¿cómo le van a poner más impuestos a los parques eólicos cuando lo que ustedes quieren es hacer una transición energética? Sí, me pareció un argumento fuerte, y dijimos, sí, tienen razón, recojamos ese argumento y traigámoslo. Lo que quiero decir, Yamit, es que uno tiene que oír a toda la gente en el debate parlamentario. ¿Y ustedes también? Sí, claro, lo estamos haciendo. ¿Usted ha escuchado al presidente Gaviria? Me gustaría escucharlo y llegará el momento en que me sentaré a hablar con él. Por ahora tengo una tarea muy importante, y es lograr consolidar esa mayoría liberal que acompañe las reformas del gobierno. Pero, a ver, usted es liberal. Claro, y nunca he dejado de serlo. Pero no reconoce a César Gaviria como su jefe, como jefe del Partido Liberal. Yo no reconozco las decisiones que él tomó en los últimos años. Un liberal pidiéndole al Partido Liberal votar por Iván Duque y volverse partido de gobierno de Iván Duque, no porque tenga nada personal contra el doctor Duque, pero el doctor Duque, ahí comienza a romperse las cosas. Ahí fue cuando usted se fue. Claro, no, por una vaina elemental, no, yo me quedé con las ideas liberales. Ahí es que yo evidencié que Gaviria se estaba saliendo de las ideas liberales. Un liberal no acompaña un candidato de la derecha colombiana para ser gobernante. La derecha tiene todo el derecho a participar democráticamente. De hecho, en los últimos años ha gobernado mucho más que los sectores de centro, y como Gustavo Petro por primera vez llega a la izquierda al gobierno. Pero que el director del partido me diga a mí que hay que votar por Fico Gutiérrez en vez de Gustavo Petro, cuando Gustavo Petro estaba interpretando muchas de las ideas liberales del país, pues era evidente que yo no podía estar ahí. Yo no podía estar ahí haciéndole caso para votar por Rodolfo Hernández. Yo no podía estar ahí haciéndole caso para no votar por una reforma tributaria, tal vez la primera en décadas, con un carácter progresivo. De manera que sí hay unas diferencias. Yo tengo un respeto personal por el señor expresidente, el expresidente de la Constitución del 91, pero es evidente que hay diferencias políticas que no he planteado ahora, porque entré al gobierno. No, yo las vengo planteando hace más de 6 años. Pero a ver, ¿pero existe o no la opción de parte suya de reconciliarse con el expresidente? Yo no he tenido una pelea personal. No, pero reconciliarse políticamente. No, claro, el señor expresidente Gaviria se para hoy y dice, el gobierno tiene razón, me equivoqué pidiendo votar por Duque, el Partido Liberal no debe ser un partido de derecha, voy a apoyar las reformas y me doy un abrazo con Gaviria. Y si él dice lo mismo, pero que usted diga lo contrario. No, porque yo sí creo que lo que nosotros estamos defendiendo es una agenda legislativa claramente liberal. Pero a ver, doctor Velasco, ¿usted piensa llamar al expresidente? Me toca. Tengo que hablar. Yo tengo que hablar. Mire. No, hablar no, llamar.
Sí, muy probablemente lo haré, pero no es el momento ahora. Sí. No, yo creo que hay que consolidar esas mayorías liberales a favor de las reformas del gobierno. Pero perdón, mire, si usted, señor ministro, con todo respeto, está diciendo públicamente, como lo está diciendo, que le toca llamar al expresidente, ¿por qué no le da de una vez y arreglan el problema? Porque primero tengo que consolidar unas mayorías que defienden las ideas del gobierno. ¿Pero usted cree que se va a consolidar esa mayoría sin el Partido Liberal? No, perdón. Yo estoy diciendo que va a consolidar unas mayorías al interior del Partido Liberal. Por ahí vi una carta, no sé si usted la vio. 18 representantes diciendo que quieren acompañar las reformas del gobierno. Pues, pero vi una carta... Ya no son 18, ya son bastante más que 18. Pero vi una carta de los liberales parlamentarios donde dicen que siguen reconociendo a César Gaviria como jefe del partido. Y yo no quiero que lo desconozcan, yo quiero es que defiendan las ideas de tinte y de sabor liberal. Yo quiero que defiendan la reforma pensional. ¿Cómo no vamos a defender una reforma que le da pensiones a quien no tiene ninguna posibilidad de algún ingreso en la vejez, especialmente nuestros campesinos? Eso es muy liberal. Dicho de otra manera, señor ministro, lo que usted quiere como liberal es que el Partido Liberal a nivel parlamentario se retire de la jefatura del presidente Gaviria y sea gobernista. Yo lo que quiero es que no le hagan caso a un director de un partido que dice que no hay que apoyar reformas liberales. Pues por eso. Punto. Por eso que no, claro. Por eso que pero no. esa es una decisión de los parlamentarios, no es una decisión mía. Yo defiendo las ideas. ¿Qué es lo que usted quiere? No, yo lo que quiero es armar mayorías. No, por eso. Que no le hagan caso a Gaviria, a los liberales. Pero si Gaviria está diciendo que no aprueben las reformas del gobierno, ¿cómo voy a querer yo, ministro de gobierno, que le hagan caso a Gaviria? A ver, Yamil. ¿Y cómo hace usted, señor ministro, para que los parlamentarios liberales le hagan caso a usted y no al expresidente, que es el jefe liberal? No me hacen caso a mí, le hacen caso a unas ideas que está defendiendo Gustavo Petro. ¿Cómo hago para que eso sea posible? Demostrando que nosotros sí estamos defendiendo ideas de claro tinte liberal, invocando las ideas liberales en este momento. Mire, el siglo XXI, hoy en el mundo, es el momento de las ideas liberales, hay que defenderlas. Me da mucha tristeza que mi partido en los últimos años, a cambio de defender ideas liberales, esté defendiendo ideas de sectores de opinión que no son precisamente liberales. Ahora, mire, ¿usted cree, señor ministro, y le hago la pregunta con muchísimo respeto, que el señor expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal hasta donde yo entiendo, va a aceptar reunirse con usted y llegar a un acuerdo con usted después de lo que acaba de decir? ¿No le interesa? No, a mí me gustaría reunirme con el señor expresidente, tengo el mayor respeto por él, pero a mí me gustaría muchísimo más que el Partido Liberal defienda ideas liberales. Por eso, es decir, cuando usted está diciendo públicamente que es mejor que los parlamentarios liberales se vayan hacia el gobierno y abandonen la jefatura del expresidente, está diciendo simultáneamente que se va a reunir con Gaviria. No pido que abandonen la jefatura, pido que apoyen las ideas y las propuestas del gobierno. Ellos verán si abandonan o no abandonan esa jefatura. Pero si las dos posiciones son contradictorias. No, eso sí, que lo analicen, porque doctores tiene la Santa Madre Iglesia, yo no me meto en ese problema. Pero mire, ministro, la salud de la que estamos hablando. Sí. El gobierno tiene un proyecto. Sí. El Partido Liberal tiene otro proyecto. Sí. El expresidente Gaviria fue creador de la Ley 100. Él la creó, que es la que quieren reformar. El presidente Gaviria presentó su respectivo proyecto con el apoyo del Partido Liberal. Entonces, ¿qué deberán hacer los parlamentarios liberales? ¿Apoyar la reforma del gobierno o apoyar la reforma del Partido Liberal presentada por su jefe? Entonces, ministro. En ciertos aspectos la ley 100 fue un avance en materia de atención en salud, pero en otros aspectos muchos colombianos creemos que hubo una distorsión, porque a cambio de ver la figura del paciente, ese modelo de salud comenzó a ver al paciente como cliente, la salud como negocio, no como servicio. Eso es lo que queremos reformar, eso. Además, no lo hemos dicho ahora que estamos en el gobierno, lo dijimos en la campaña. Yo tengo que defender eso.
Si el señor expresidente Gaviria, que no creo que esté en esa tónica, lo que quiera es defender la ley 100, pues evidentemente está a kilómetros de distancia de lo que queremos hacer nosotros los que estamos en el gobierno. Es que, a ver, señor ministro, yo entiendo que el señor expresidente Gaviria lo que quiere, lo que no quiere es que se oficialice, que se haga público el sistema de servicios de salud, sino que haya también una privatización del servicio de salud, que sobrevivan las EPS, que sobreviva la contratación privada del servicio de salud, que sobreviva inclusive para atender la posición del gobierno una especie de administración mixta, privada y pública del servicio de salud. No, lo que yo veo que él se opone, y lo ha dicho públicamente, es a que se haga pública, que se resucite el Seguro Social. No, no vamos a resucitar el Seguro Social porque era para un grupo específico y era con unos recursos específicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Yami? Primero, nosotros no estamos acabando las EPS. Las EPS que tienen salud administrativa y financiera continuarán. Quien acabó las EPS fue el modelo que no estaba bien regulado, porque nosotros hemos pasado en los últimos años de 140 EPS a menos de 20. Yo no estoy defendiendo ni una ni otra posición, si le estoy preguntando sobre su posición frente a su antiposición. El señor presidente Gaviria ha dicho en repetidas ocasiones que el 97% del país, 97%, tiene su salud asegurada a través de EPS. Que para qué tienen que desbaratar totalmente el aseguramiento en la salud si ya está vigente y ha funcionado. ¿Y a mí? Perdón un momentito. Perdón. ¿Y para qué se exponen los colombianos enfermos a que soliciten atención en un hospital y cuando lleguen a la IPS les digan, muéstrenme su EPS y ya EPS no hay? ¿Qué opinan? Yamit, de las cosas duras 97%. De las cosas duras que me ha tocado a mí fue montar un plan que se llama Plan Guajira. Allá los niños se están muriendo de hambre. Óigame este dato, Yamit. Casi todos los niños que se han muerto del hambre en La Guajira tenían EPS y se murieron de hambre. No los estaban atendiendo, tenían el carné, pero no les funcionaba, Yamit. Ese es el problema. Es que en papeles estamos asegurados, en la realidad no. En La Guajira habían 600 centros de salud y después de la ley 100 quedaron menos de 100. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que con los recursos de la salud podamos reabrir los centros de salud en las zonas rurales, reabrir los centros de salud en los barrios populares y que hayan equipos médicos que salgan a buscar a las personas. Por ejemplo, si eso se hiciese en La Guajira, hubiésemos detectado los niños que estaban con hambre, les hubiéramos hecho un programa de nutrición y a lo mejor no hubiesen muerto. Esa es la gran reforma. No queremos un sistema en donde en los papeles funciona, pero en la realidad no funciona. Claro, hay lugares donde funciona. Si usted vive en el Parque del Virrey, si usted vive en El Poblado en Medellín, si usted vive en el barrio El Prado en Barranquilla, si usted vive en El Peñón, en Cali, y le funciona, porque le pasa algo y ahí hay una clínica cerca y lo atienden y usted tiene su EPS. Pero si usted vive en La Frontera, si usted vive en López de Micay, si usted vive en Uribia, si usted vive abajo de Puerto Carreño, no le está funcionando. Entonces nosotros queremos llevar la salud allá también. O sea, no desmejorar lo que está funcionando, sino poner a funcionar en donde no está funcionando. Esa es nuestra diferencia. Pero lo que yo digo, ministro, es, lo que uno ve como periodista es, el señor expresidente Gaviria tiene una posición totalmente diferente a la suya. Pues claro. Claro, en el sentido de que él sostiene que para qué destruir lo que está bien construido, lo que hasta ahora ha dado resultado, que hay que reformar la ley, sí, que hay que atender situaciones como la que usted menciona, sí, que hay que introducir modificaciones, sí, pero no desbaratar el edificio. Yamit, no vamos a desbaratar el edificio. Quedaron vivas las EPS que están funcionando bien. Necesitamos y ojalá se fortalezcan las IPS privadas y públicas que prestan buenos servicios. Queremos abrir muchísimas IPS públicas más, especialmente de primer nivel donde no hay ningún tipo de atención en salud. Queremos llevar equipos médicos allá. Pero si hay una IPS privada que me dice yo también monto
IPS privadas en las zonas alejadas, bienvenido, y le entregamos población. No. Nosotros no arrancamos de cero, no tenemos el síndrome de Adán. No, hay unas cosas que están funcionando, las vamos a defender, pero hay unas cosas que están no funcionando o funcionando terriblemente, eso es lo que vamos a mejorar. Por eso, las EPS que funcionan bien. Ahí quedan. Se quedan tal cual. Siguen siendo lo dicen. Aseguradoras. Claro que se quedan. Ministro, usted de origen liberal y liberal, sí. El ministro Jaramillo de Salud de origen liberal y liberal, van a convencer al Partido Liberal, el partido de ustedes dos, de votar en favor del proyecto de ley del gobierno sobre salud. Así esté también presentado distinto el proyecto de ley del jefe del Partido Liberal. Nosotros creemos que el pensamiento liberal está en el proyecto que presentó el gobierno. ¿Que lo podemos mejorar? Sí. Hago una claridad, porque si no me jala las orejas Guillermo Alfonso. Guillermo Alfonso es de origen liberal, pero hoy milita en el Pacto Histórico de Colombia Humana. No, yo soy liberal, yo no he dejado de ser liberal. Yo siento que otros que se quedaron con unas ideas conservadoras abandonaron el partido. Yo sí soy liberal defendiendo estas ideas. ¿Y usted cree que finalmente habrá un acuerdo para convencer al presidente Gaviria como jefe del Partido Liberal de que apoye las reformas que sugiere el gobierno al sistema de salud? El colombiano que nos está viendo cree que esta reforma la define el presidente César Gaviria. No la define él, la definen parlamentarios de la CITREG, de las curules de paz, del Partido Conservador, de la U, del Partido Liberal, del Pacto Histórico. Yo tengo que convencerlos a todos, incluso a partidos de oposición como Cambio Radical y como Centro Democrático. Le entregaré mis argumentos, escucharé sus argumentos con mucho respeto y a lo mejor en algunos artículos podemos coincidir y nos pueden ayudar. El mundo, la política, Colombia es mucho más que un expresidente. El asunto, doctor Velasco, es este. El Partido Conservador ha dicho que no vota la reforma de la salud propuesta por el gobierno. Lo ha dicho el doctor Cepeda. El partido de la U ha dicho que no vota la reforma de salud propuesta por el gobierno. Y el Partido Liberal ha dicho que no vota la reforma del gobierno. Ahí tiene usted la mayoría parlamentaria. Entonces, con todo respeto, yo no sé usted, señor ministro, de dónde saca otra mayoría para que gane el proyecto del gobierno. ¿Usted se acuerda de Sabas Pretel? Sí, claro. La política es dinámica. Y obviamente ellos tienen, quienes han dicho que no votan la reforma, tienen unos argumentos. Yo lo que tengo que intentar hacer como gobierno, con Guillermo Alfonso y con los demás colegas de gabinete, es cambiarles esa percepción. Y para cambiarles esa percepción, pues las cosas son sencillas. Decirles, mire señores, hay 2, 3 puntos que para nosotros son centrales. Por favor, respeten los puntos centrales. Caminen, revisemos los puntos que para ustedes son centrales y que no destruyan lo que nosotros hemos construido. Y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo. Yamit, en una semana, estoy seguro que usted dirá, hombre, el ministro del Interior tenía razón, mire cómo se fue votando la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara y seguirá votándose. Mire, pregunta final por hoy, señor ministro, porque son tantos los temas que hay que tratar con usted que quisiera aprovechar su presencia para continuar hablando sobre todos los asuntos del día, ¿le parece? Estoy listo. Mire, por hoy, para que me responda mañana, yo no sé si el señor expresidente Gaviria, si el señor doctor Cepeda, si la doctora Edila Francisca están viendo este programa o no. Pero si no lo están viendo, lo verán, porque alguien les dirá, ustedes vieron lo que el ministro Velasco dijo contra el jefe del Partido Liberal. ¿Vieron? ¿Usted cree que el señor expresidente Gaviria va a estar muy contento con hablar con usted cuando lo llame después de esto que ha dicho sobre él? Esta pregunta será para mañana. La pregunta no, la respuesta. Muy amable ministro. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos mañana para continuar esta conversación con el señor doctor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Por ahora sigan ustedes en CMI. Noticentro 1, CMI.
Altas Cortes piden al presidente Petro diálogo para garantizar autonomía de la justicia. Presidente Petro acepta cumbre con presidentes de altas cortes y mañana va a la Corte Suprema. Fiscal Hernández, cuestionado por Petro, responde sobre homicidios del Clan del Golfo. 24 expresidentes iberoamericanos apoyan a la Fiscalía. Dicen que no se pueden invadir sus competencias. Nicolás Petro pide al fiscal general apartarse de su proceso por la guerra con el presidente. Durísima crítica de gobernadores al gobierno central. Denuncian abandono. ¿Repetirá Colombia el fenómeno electoral de Chile de desastre de la izquierda? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Advertencia del comisionado de paz sobre eventual regreso del paramilitarismo. Ministro del Interior dice que mayorías liberales están con el gobierno. Amenaza por huracanes sobre Colombia. 1 millón de desplazados después de los acuerdos de paz. Minhacienda no acepta tarifa diferencial para la gasolina. La DIAN inicia procesos penales a evasores. Casi listo acuerdo sobre Rappi. Condicionan integración de Avianca y Viva Air. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las altas cortes le pidieron al presidente Petro un diálogo respetuoso para garantizar la independencia y autonomía de la rama judicial. La petición se conoce a pocas horas de un encuentro que sostendrá el jefe del Estado con los presidentes de todas las cortes. Mañana los presidentes de las altas cortes almorzarán con el presidente Gustavo Petro en la Corte Suprema de Justicia. Se espera que tras este encuentro se alivien las tensiones que hay entre la rama judicial y el jefe de Estado tras la polémica declaración que dio el presidente Petro luego de un intercambio verbal con el fiscal Francisco Barbosa. A la 1:30 será el almuerzo al que asistirá el presidente con el ministro de Justicia y la jefa de gabinete. Un encuentro originado por estas palabras. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. El anfitrión del almuerzo será el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, quien cuestionó directamente lo dicho por el presidente Petro. Desconoce la autonomía e independencia judicial. Y esta noche fue servida la primera entrada del almuerzo. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas cortes, un delegado de los empleados judiciales y el fiscal general, que se encuentra en Perú, emitió el siguiente pronunciamiento. Durante la sesión, el fiscal general Francisco Barbosa informó a Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial la situación acaecida el pasado viernes. A su vez, la comisión invitó al diálogo respetuoso para mantener una colaboración armónica institucional. Esto en aras de garantizar la autonomía e independencia judicial en pro del Estado de Derecho y democrático. Se espera que el presidente Petro reitere el mensaje que envió el fin de semana por el respeto a la autonomía e independencia de todos los poderes públicos. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el fiscal Daniel Hernández, cuestionado por el presidente Gustavo Petro, aclaró una denuncia sobre supuestas omisiones en investigaciones por una lista de 200 homicidios. Ahí provienen todos estos ataques. El fiscal Daniel Hernández ha llevado varios de los procesos más relevantes del país, como el caso Odebrecht y el caso Matos, entre otros procesos de la Fiscalía. El funcionario fue señalado por el presidente Gustavo Petro de supuestamente no investigar una lista del Clan del Golfo con 200 nombres de personas que serían asesinadas, acusación que el fiscal niega. Falso de toda falsedad, perdón, sé que no se debe decir así, pero es tan falso que genera estos errores. La lista de 200 personas que serían asesinadas, según la publicación compartida por el presidente, tendría que ver con los últimos 3 años. Sin embargo, según explica la Fiscalía, los hechos denunciados se remontan a 2008, por lo que no habría posibilidad de prevenir dichos homicidios y no serían 200 casos, sino 20. Los homicidios ocurrieron en el año 2008 y 2010 y son presuntos porque tampoco están determinados la totalidad de los 20 homicidios. Y segundo, yo no tenía el caso para el año 2008-2010. Tercero, no he observado en el proceso ninguna alerta temprana que hubiera evitado por lo menos alguno de esos 20 homicidios o presuntos 20 homicidios.
El Clan del Golfo también negó la existencia de una lista para asesinar a 200 personas, la cual se denuncia en una publicación periodística replicada por el presidente. 24 jefes de Estado y de Gobierno de la llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, respaldaron la declaración de la Corte Suprema en medio de la controversia del presidente Gustavo Petro con el fiscal general y advirtieron que invadir las competencias de la justicia debilita los derechos de cada persona a las garantías judiciales y a la protección judicial. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana e Iván Duque, de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, de España, José María Aznar, de Argentina, Mauricio Macri, de Chile, Sebastián Piñera, entre otros, expidieron un comunicado conjunto en el que saludan la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por el cruce de declaraciones entre el presidente Petro y el fiscal general y advierten que hay precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la justicia, y precisan que invadir las competencias de la justicia de suyo debilita los derechos de cada persona a las garantías judiciales y a la protección judicial. Hacemos votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder. El Grupo IDEA ofrece sus buenos oficios. Concluye así la declaración de los expresidentes. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, pidió al fiscal general que se declare impedido para tomar cualquier decisión en su proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa ya deja sus primeras consecuencias legales. Nicolás Petro, hijo del presidente, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por presuntamente recibir dinero de Samuel Santander López Sierra, alias el hombre del Malboro, y Alfonso el Turco Ilzaca, pidió que el fiscal general Francisco Barbosa sea apartado del proceso. Reclamar que se designe un fiscal ad hoc para el manejo de estas investigaciones, que a la postre se encuentran bajo la órbita del señor fiscal general. Adicionalmente, los abogados de Nicolás Petro piden que se suspendan todas las actuaciones del proceso, argumentando que hay una, abro comillas, guerra entre el presidente y el fiscal. Solicitamos que mientras se decide la solicitud de impedimento o recusación, se suspendan todas las actuaciones. Los gobernadores del país se reclamaron del gobierno central mayor descentralización y un diálogo permanente. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue el primero en llamar la atención del gobierno nacional. Calificó los acercamientos institucionales como diálogos sordos. El gobierno nacional, en lo que lleva de los 9 meses, el diálogo con los gobernadores ha sido un diálogo de sordos. Los gobernadores del Cauca y Córdoba hablaron del incremento de la violencia en sus territorios e hicieron un llamado por el respeto de las instituciones. No hay esa presencia integral del Estado en el territorio, no llega la inversión en unas zonas donde hay una deuda en esa materia que es histórica y por consiguiente pues está la reaparición de los grupos que ya hemos dicho. Al país no le sirve la polarización, yo pienso que se debe trabajar por la paz política y la reconciliación social y la mejor manera es generando precisamente esos puntos de convergencia, el cultivo de afinidades, el respeto a las diferencias, generar consenso. El gobernador de Quindío y actual presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jaramillo, dijo que están a la espera de los ajustes ministeriales para buscar una nueva oportunidad de ser escuchados. Con mucha frecuencia me buscan los colegas, gobernadores y gobernadoras del país, tratando de buscar los puentes para ser escuchados frente a las problemáticas que tienen las regiones y no tenemos esos puentes tan fluidos como los quisiéramos. A la Convención de Río Negro 2023 Colombia Federal Colombia Unida, que busca autonomía territorial, asistieron 26 de 32 gobernadores y mañana continuará la segunda parte en el Carmen de Viboral, Antioquia. La estruendosa derrota del presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, ha sido recibida con júbilo por la derecha colombiana y con cautela por los miembros de la coalición del presidente Gustavo Petro ante la posibilidad de que el efecto chileno se presente en Colombia en las elecciones de octubre. Al respecto, el Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1 CMI una encuesta.
Estos son los resultados. En las elecciones de ayer en Chile, la derecha le ganó a la izquierda del presidente Gabriel Boric. De lo que usted ha oído, ¿cree que en las elecciones del 29 de octubre en Colombia de alcaldes y gobernadores pueda pasar lo mismo? Es decir, que la derecha le gane a la izquierda del presidente Petro. ¿Sí cree que la derecha gane en octubre? 48%. ¿No cree que la derecha gane en octubre? 29%. No sabe, no responde, 23%. Esta es la ficha técnica. Desde el Centro Democrático se pronostica desde ya la derrota del petrismo en octubre. Solo ver la caída en la imagen favorable de Petro anticipa que va a ser mucho más rápido el descontento de los colombianos que lo que sucedió con Boric. Se demoró un poquito más, pero igual está muy baja. Esto significa que la insatisfacción popular es la que va a marcar la pauta electoral. Por su parte, dirigentes de izquierda no creen que en octubre el gobierno del presidente Petro sufra una debacle electoral similar a la de Boric. Chile es una sociedad diferente, el presidente Boric es un presidente distinto al presidente Gustavo Petro y estamos viendo, aunque momentos muy similares, nuestras realidades son distintas. Pero creo que el panorama político, el contexto y la lucha que se está dando en Chile, como lo que va a pasar aquí en las elecciones de octubre, es una cosa completamente distinta y tiene, digamos, unas matices y unas configuraciones territoriales que no son comparables. El liberal Alejandro Carlos Chacón cree que ese resultado debe poner a pensar a la izquierda colombiana. Si el gobierno no entiende el mensaje de lo que sucedió en Chile, frente a posiciones radicales, frente a asumir solo tendencias ideológicas que ellos consideran, no lo ven como un mensaje claro del pueblo, que lo que quiere es una concertación, un diálogo para buscar un mejor futuro de Colombia, yo creo que están destinados también al fracaso. Todos los dirigentes políticos coinciden en que el sector que logre más alianzas ganará las elecciones regionales. Un fuerte llamado y una advertencia a los grupos armados para que cesen la violencia en todos los territorios hizo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Dijo que con sus muestras inútiles de poderío hacen inviable la posibilidad de la justicia social y sobre todo alientan al regreso de las fuerzas autoritarias que se expresaron a través del paramilitarismo. Coherencia con la paz pidió el comisionado Rueda a todos los grupos armados que han expresado querer participar en la paz total. Hoy es inútil para cualquier grupo armado seguir demostrando que tiene poder militar. Hoy es inútil seguir para cualquier grupo armado que se diga rebelde, hacer propaganda, hacer intimidación sobre la población. ¿Y por qué es inútil? Porque el programa de gobierno es el programa de la justicia social, de la justicia ambiental, de la justicia económica. Si ellos dicen que están en armas por la ausencia de esa justicia, es que debemos ponernos de acuerdo a que permitan que esa población que vive las violencias, que ha sido excluida histórica y sistemáticamente, pueda vivir la posibilidad de una democracia con justicia social, ambiental y económica. Y a continuación lanzó una dura advertencia si no se para la violencia. Lo más grave es que hacen inviable la posibilidad de la justicia social, de la justicia ambiental, de la justicia económica, es que están nuevamente alentando a las fuerzas que han participado del autoritarismo en el pasado, que se ha expresado a través del paramilitarismo, para que tenga pretextos de justificación, para que se desarrollen esas estrategias que imposibiliten la reconstrucción de un Estado democrático y republicano en nuestro país. O sea, eso es una advertencia de que podemos volver a revivir la época oscura del paramilitarismo. Es la evidencia, la población rural, la población urbana está cansada de la violencia. Y si no entienden, no comprenden que este momento de la historia es el que nos permite dialogar para hacer un pacto en torno a la justicia social, a la justicia económica, a la justicia ambiental, el autoritarismo va a tomarse nuevamente el país. Rueda insistió en que es el momento de la paz sin exclusiones. Los dos máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Antonio García y Pablo Beltrán, hablaron sobre su visión de paz y dijeron que esta debe entenderse como algo superior a la desmovilización de las insurgencias.
Primero fue García a través de esa columna titulada Condiciones para hacer posible la paz. En ella el jefe del ELN asegura que cuando desaparezca la persecución del Estado contra quienes protestan y dialogue con ellos para construir soluciones, dejarán de existir las razones de fondo del alzamiento armado. Para García hay dos condiciones para hacer la paz. La primera, que los gobiernos decreten una amnistía o liberación de los prisioneros políticos. La segunda, que no haya uso sistemático de la fuerza y de las armas de una de las dos partes, que no se busque el aniquilamiento militar de la otra. Se entiende que se trata de la parte más fuerte. A su vez, Beltrán dijo que la paz está por encima de la desmovilización insurgente. Lo que ha predominado es una visión de terminar el conflicto armado, pero que en Colombia no cambie nada. Ese modelo hay que acabarlo. Los dos voceros del ELN dijeron que su organización le apuesta a una paz con transformaciones. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, pidió celeridad en las investigaciones por las amenazas de muerte que recibieron dos de sus magistrados. Con una corona fúnebre y mensajes de texto firmados por el Clan del Golfo, fueron amenazados de muerte el magistrado del Tribunal para la Paz, Alejandro Ramelli, y su magistrado auxiliar, Hugo Escobar. El trabajo de los magistrados, del magistrado Ramelli y su magistrado auxiliar Escobar, se ha concentrado en un aporte muy importante a las investigaciones del caso 03 sobre falsos positivos. El presidente de la JEP informó que aún no hay hipótesis y el Clan del Golfo divulgó un comunicado negando las amenazas. No tenemos competencia para investigarlos a ellos. Esa incluso es materia de una posible negociación que realice el gobierno hacia el futuro, pero en el presente no, nosotros no investigamos al Clan del Golfo. Hemos recibido informaciones por parte de algunos de sus miembros para nuestros casos. La JEP confirmó que fue reforzado el esquema de ambos magistrados. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció esta noche que está conversando con los representantes liberales para consolidar una mayoría, por ahora en la Cámara, que le garantice al gobierno la aprobación de sus reformas más importantes. Durante el programa Pregunta Yamil, que se transmite a las 8:30 de la noche en el Canal 1, el ministro Luis Fernando Velasco confirmó que está hablando con congresistas liberales y en el caso de la Cámara dice tener una amplia mayoría a su lado, aunque aseguró que eso no significa desconocer al jefe liberal César Gaviria. Los partidos, según la Constitución, tienen que tener unas maneras democráticas de decidir sus cosas. Y los partidos son más que los directores de los partidos. Los partidos generalmente toman decisiones, las decisiones más grandes de los partidos se toman en las convenciones. Entre otras cosas, hace ya varios años el partido no hace convención. Y en el Congreso se toman en las bancadas. Yo respeto esas bancadas, yo respeto esas convenciones. Ante una pregunta sobre si buscaría un diálogo con el expresidente Gaviria, el ministro del Interior respondió: yo llamaría a todos los operadores políticos que quieran ayudarnos a sacar las reformas del gobierno adelante. El ministro Velasco garantizó que no está ofreciendo puestos ni preventa de ninguna clase a quienes quieran apoyar las reformas del gobierno. Las azonadas contra la fuerza pública aumentaron en los primeros 4 meses del año. Ante los últimos hechos de violencia contra uniformados, las autoridades anunciaron denuncias penales. Noticentro 1 CMI conoció que en 2023 la fuerza pública ha sufrido 85 azonadas en medio de operativos. Ante esta situación se anunciaron medidas jurídicas contra las personas que protagonizan estos hechos violentos. La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles desarrollará todas las acciones pertinentes, ordenará las investigaciones del caso, colocará las denuncias pertinentes también ante esta situación. En los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo es donde más ataques sufre el ejército y la policía. En medio de operativos contra las drogas y otros operativos contra cultivos ilícitos son los escenarios donde se presentan más azonadas. Este lunes se registraron disturbios en la Universidad Nacional. Encapuchados se enfrentaron por más de 3 horas con el escuadrón antidisturbios, afectando la movilidad sobre la carrera 30 con calle 45. Pese a la situación de orden público, Transmilenio operó con normalidad. El próximo lunes iniciará la temporada de ciclones en el país. Son 13 tormentas eléctricas las que pronostica el IDEAM desde mayo hasta noviembre de este año.
Se acerca la temporada de ciclones en el país. En una semana se presentarán las primeras tormentas eléctricas en el Pacífico y de mayo a noviembre se pronostican 13 de estos fenómenos que podrían escalar a huracán. Varios superarán la categoría 3. De ellas van a ser 6 huracanes y 2 pasarán a categoría mayor. Esto quiere decir que la intensidad superará la intensidad de categoría 3. La costa caribe, obviamente el archipiélago de San Andrés y Providencia tendrían una mayor afectación con el paso de algún tipo de tormenta tropical. Mientras tanto, por Colombia pasa una onda de calor que ha aumentado la temperatura en varias regiones. El Caribe colombiano es el más afectado. En este momento tenemos alertas por incendios forestales en la parte norte del país, lo que es el archipiélago de San Andrés y Providencia, el litoral Caribe, la Alta Guajira. Hay un 62% de probabilidad de que se presente el fenómeno del Niño en el territorio nacional. En Caldas, las autoridades pidieron a la Unidad de Gestión del Riesgo reducir el área de evacuación en la zona del volcán Nevado del Ruiz. Ante la grave situación económica que viven los comerciantes que habitan en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, el gobernador de Caldas realizó una petición a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para que la zona de evacuación se reduzca y permita que algunas familias y comerciantes regresen a sus negocios. Le estamos pidiendo al gobierno nacional pasar de 15 kilómetros a la redonda como zona de influencia del volcán ante una hipotética erupción y disminuirlo a 10 kilómetros. Esa disminución de 15 a 10 kilómetros va a permitir que muchos hoteles entren en funcionamiento y muchas actividades turísticas, económicas, gastronómicas, porque las pérdidas que está teniendo el departamento son millonarias. Dice que son cientos los comerciantes que están completamente parados y que debido a la alerta naranja del volcán no hay turistas para atender. Lo que sostiene se podría hacer si se reduce la zona de desalojo. El próximo año se cumplirán 2 décadas de la grave crisis declarada por la Corte Constitucional por la violación de los derechos de los desplazados por el conflicto armado. Hoy se conoció que tras la firma del acuerdo de paz, 1 millón de personas han sido desplazadas. La Corte lideró una mesa de seguimiento a la grave crisis que declaró en el año 2014 por la vulneración de los derechos de los desplazados internos. Aún con una ley de víctimas y un acuerdo de paz, continúan los desplazamientos en el país. Después del acuerdo de paz se han presentado más de 500 casos de desplazamiento forzado masivo y la cifra global supera el 1 millón de personas. Es increíble después de la firma del acuerdo de paz. El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Política Pública sobre Desplazamiento advierte que es bajo el nivel de indemnizaciones otorgadas a las víctimas. Las indemnizaciones solo se han pagado en un 10%. Hay temas en los que se ha avanzado como la afiliación a salud, pero todavía hay mucha gente pendiente. La Corte registra más de 8.5 millones de víctimas de desplazamiento. El plan de desarrollo contempla la creación de 50 multicampus que permitirán mejorar las instalaciones de las universidades e institutos técnicos y tecnológicos en el centro del país. El Sistema de Educación Pública celebra el ambicioso programa de creación de multicampus universitarios que establece el plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo, destacó el rector de la Universidad Pedagógica, Alejandro Álvarez Gallego. Es un plan bien ambicioso, yo creo que en total estamos hablando casi de 50 nuevas instalaciones en 3 modalidades: multicampus, sedes regionales de las universidades que ya existen o de los institutos técnicos y tecnológicos y la creación de unas nuevas universidades. Parte del plan de reconstrucción de sedes será para las instalaciones de las universidades nacional y pedagógica que tienen instalaciones amenazando ruinas. Saludamos esta decisión del Plan Nacional de Desarrollo de habernos incluido en Bogotá para priorizar los recursos de infraestructura para la nacional y la pedagógica. La pedagógica requiere con urgencia más de 150.000 millones de pesos para impedir la caída de varias de sus instalaciones en Bogotá. Profesores de colegios oficiales pasarán la noche en la Secretaría de Educación de Bogotá en protesta por una circular que los obliga a reponer clases perdidas por los paros los días sábado. Maestros de colegios oficiales se tomaron este jueves y de manera indefinida la Secretaría de Educación de Bogotá. Vamos a permanecer acá hasta que existan las soluciones. La manzana de la discordia es la circular 004, que obliga a la reposición de clases los días sábados. Que afecta derechos laborales de los maestros. En esta circular se le está indicando al magisterio que debe trabajar 2 sábados. Ustedes saben que los sábados son días de descanso de los educadores.
Los maestros se declararon en asamblea permanente y pasarán la noche en las instalaciones de la Secretaría a la espera de ser atendidos por la propia alcaldesa. La secretaria de Educación, Edna Bonilla, no pudo atender la situación porque está participando de un foro en Londres. La interventora de la pirámide DMG, María Mercedes Perry, le respondió a David Murcia Guzmán, quien la acusó de administrar indebidamente los bienes para reparar a las víctimas. Perry dijo que Murcia no ha contribuido con el proceso. David Murcia le envió una carta al presidente Petro en la que aseguraba que podía ayudar a recuperar el dinero de DMG, criticando, entre otras cosas, a la liquidadora María Mercedes Perry, quien ha sido la encargada de intentar reparar a las miles de víctimas de la pirámide. Perry le contesta a Murcia. Yo le pregunto al señor Murcia, bueno, si él quiere ayudar y reparar, lo ha podido hacer desde el comienzo del proceso de intervención. La liquidadora de DMG entrega un alarmante panorama sobre la reparación de las víctimas y dice que en gran parte es responsabilidad de David Murcia. 1.043.000.000.000 de pesos es una cifra realmente representativa. Desafortunadamente, hasta la fecha solamente se han podido devolver 97.000 millones de pesos en dinero, parte en bienes. Murcia pagó una pena de 30 años de cárcel por lavado de activos y recientemente pidió salir de la cárcel y ser gestor de paz del gobierno. En una sede de un juzgado de Bogotá fueron sorprendidos 500 menores de edad de fiesta. En el día un juzgado de paz y en la noche epicentro de fiestas clandestinas donde prostituían a menores de edad. El comando nocturno de la policía encontró en el sector de María Paz, en la localidad de Kennedy, a más de 500 adolescentes en esta sede judicial. Encontramos establecimientos abiertos al público que no cumplen con los requisitos. Incautamos licor adulterado y de contrabando. En medio del operativo encontraron 100 botellas de licor adulterado y fueron capturadas 13 personas. Las autoridades investigan las causas de la muerte de una mujer extranjera en un hotel ubicado en el norte de Bogotá. En este hotel ubicado en el norte de Bogotá apareció sin vida una mujer panameña. Dentro de una de las habitaciones de Sonesta Hotel, las autoridades encontraron en la mañana de este lunes a Lisbeth María Sarmiento Concepción, quien había llegado a Colombia con una amiga. Envuelta en sábanas blancas y sin signos vitales, fue encontrada por un cuerpo del CTI de la Fiscalía. El hotel, ubicado en la calle 127 con carrera 15, confirmó que la mujer se encontraba sola. Luego llegó su amiga, quien alertó a las autoridades. Hasta el momento, la Embajada de Panamá en Colombia no se ha pronunciado. Miles de peces murieron en una ciénaga en el sur del departamento del Cesar, al parecer por falta de oxígeno. Miles de peces han muerto en las últimas horas en el municipio de Gamarra, en el sur del Cesar. Las altas temperaturas que por estos días azotan la región Caribe sería una de las razones de la muerte de centenares de peces. Ese sector de la ciénaga no cuenta con mucha oxigenación, empiezan a morir. En el corregimiento de Puerto Viejo del municipio de Gamarra, donde ocurre el fenómeno, hay preocupación por parte de la comunidad ante la cantidad de peces que mueren, afectando la economía de muchas familias. De acuerdo con las autoridades ambientales, el complejo cenagoso donde se presenta la emergencia es considerado como un criadero natural de miles de peces. La derecha chilena logra mayoría absoluta en elecciones de Consejo Constitucional. Ucrania vuelve a ser atacada por Rusia y Trump no testifica en juicio por violación. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La lista del Partido Republicano de Chile se impuso en la nueva elección de miembros del Consejo Constituyente, el organismo encargado de redactar una nueva propuesta de Carta Magna. Sin el mando de la redacción de la Constitución, el presidente chileno Gabriel Boric invitó a sus opositores a no cometer el mismo error de ellos. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 35 drones de fabricación iraní sobre Kiev en el último asalto nocturno de Rusia, mientras los más de 127 ataques en toda Ucrania de las fuerzas del Kremlin mataron a 4 civiles. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia será derrotada, del mismo modo en el que la Alemania nazi fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial.
El expresidente Donald Trump no testificará en un juicio por violación en el que la columnista Jean Carroll lo acusó de violarla en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York en 1996. Sin el testimonio del republicano, sus abogados presentaron sus argumentos finales y aseguraron que ella solo buscaba la fama. Por su parte, los abogados de Carroll afirman que solo quiere restaurar su buen nombre. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que la aplicación de una tarifa diferencial para la gasolina no es viable. El jefe de la cartera de Hacienda aclaró que el gobierno no tomará decisiones que afecten los ingresos de Ecopetrol y al mismo tiempo las finanzas públicas del país. Considera que no es viable tener un diferencial de precios frente a la referencia internacional, ya que afectaría a la petrolera como exportadora de crudo. Necesitamos mantener la sostenibilidad fiscal y los ingresos que el gobierno recibe de Ecopetrol siguen siendo muy importantes. Y también hay que mantener vigente la estabilidad financiera de Ecopetrol y en buena parte esta tarifa depende de esa estabilidad financiera. Sin embargo, el funcionario sostuvo que se van a adelantar unas mesas de trabajo de tipo técnico para buscar alternativas en la metodología que ajusta los precios de los combustibles. Organicemos esas mesas. No hagamos todavía una propuesta de qué tipo de tarifas. Hay necesidad de que evaluemos en una mesa técnica en donde esté el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol. Aquí Ecopetrol es un actor clave. Este año ha subido la tarifa en el promedio nacional al pasar en enero de 10.167 pesos a 11.167 pesos en el último mes y hoy cotizándose a 11.767 pesos. El incremento está entre los 1.600 y los 2.000 pesos. La DIAN inició una serie de procesos penales contra evasores de impuestos de IVA e Impoconsumo. Hoy en Bogotá se inició una jornada con 1.200 contribuyentes. La entidad inició procesos de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a contribuyentes que están haciendo caso omiso con el pago de impuestos. Se trata de agentes retenedores que le cobran el impuesto al consumidor y no efectúan el traslado o el pago a la DIAN. Se están financiando con plata de todos los colombianos, plata que podría estar yendo a financiar la educación, la salud, la infraestructura, la provisión de justicia en el país. 154.000 contribuyentes están en este proceso por no cumplir obligaciones tributarias en retención en la fuente, IVA y el impuesto al consumo. Lo que esperamos es que paguen de manera oportuna para que no se enfrenten a las consecuencias penales que puede tener el no pago, que en este caso estamos hablando de entre 49 y 108 meses de privación de la libertad. La cartera morosa es de 14.5 billones de pesos, de los cuales 11.4 billones corresponden a este frente. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reveló que en 20 años un trabajador de salario mínimo ha dejado de ganar 33 millones de pesos por los recortes de recargos nocturnos y horas extra. La ley 189 del 2002 buscó generar empleo y atacar informalidad, y para ello tomaron como objetivo disminuir los costos laborales y disminuir los costos también de la producción. Esto hizo que los trabajadores perdieran lo que es el recargo nocturno, las horas extras y el pago de los dominicales. Esto, en los estudios que tenemos de tiempo, significa para cada trabajador 33 millones de pesos. Además, la ministra dijo que no es cierto que por el pago de horas extra los empresarios se vayan a quebrar. Que una hora de trabajo en Colombia está por el orden de 4.700 pesos y una hora de recargo nocturno está a 6.200 pesos. Eso no quiebra a nadie. Además, porque hay que tener presente que no es cierto que todos los trabajadores recuden al trabajo nocturno o a las horas extras. Solo 1.600.000 trabajadores hacen trabajo nocturno y horas extras. Y es que precisamente en la reforma laboral, uno de los inamovibles del gobierno tiene que ver con el reconocimiento de los recargos nocturnos y horas extra. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que la reforma laboral radicada por el gobierno no fue la concertada con los empresarios. En la audiencia de la reforma laboral en el Congreso en este lunes fueron escuchados empresarios, trabajadores y sindicatos. Es verdad que nos hemos reunido con el Ministerio del Trabajo y nos hemos reunido con representantes de los trabajadores durante 4 meses. Sin embargo, el texto que fue presentado no es un texto que haya sido concertado y no podemos considerarlo un texto concertado. Creemos que tenemos una oportunidad de oro
en este momento, señores congresistas, tenemos una oportunidad de oro para tomar buenas decisiones. Trabajadoras de plataformas digitales pidieron que no se les impongan contratos donde pierdan la libertad laboral. Muchas mujeres hemos escogido esta forma de generar ingreso porque nos da el tiempo para educarnos. Muchas somos estudiantes y queremos crecer y aprender. Un contrato forzoso traerá desempleo. Desde la CUT defendieron la reforma. Reducir los costos laborales no genera mayor empleo ni disminuye la informalidad laboral. La ponente de la reforma laboral, María Fernanda Carrascal, explicó a Noticentro 1 CMI los detalles de un acuerdo que se está gestando con las plataformas para la reforma laboral. Este acuerdo sería producto de la concertación que el gobierno y ponentes de la reforma laboral vienen haciendo con los representantes de las plataformas. 50% de la seguridad social vendría a cargo del Estado, 50% de las plataformas y el 100% de los riesgos profesionales a cargo de las plataformas. Ese sería un acuerdo previo. La representante María Fernanda Carrascal se refirió a la importancia que tendría este acuerdo en el trámite de la reforma laboral. Estamos en una negociación y ese es un gran primer paso para lo que se viene, que es un contrato digital para estas plataformas, lo cual sería un hito también en la región. De acuerdo con la ponente de la reforma laboral, ya se estaría redactando un borrador del contrato para los trabajadores de las plataformas digitales. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, advirtió que la aprobación del plan de desarrollo va en contravía de lo manifestado por el gobierno para garantizar los procedimientos en la compra de tierra. A través de un documento, la Federación Colombiana de Ganaderos mostró su preocupación por un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República la semana anterior. Todo el tema de la tierra. De acuerdo con el presidente de la agremiación, José Félix Laforí, el resultado de la aprobación contradice los anuncios del gobierno de acudir a la compra de tierra por oferta voluntaria. Para el dirigente, como quedó confeccionado el artículo 61, se abre la puerta a la expropiación y no se respetan los procedimientos para la adquisición de tierra. Con la advertencia de Fedegan, el Ministerio de Agricultura mostró voluntad de aclarar el tema, reiterando que se va a cumplir con los trámites correspondientes de ley en el programa de compra de tierras con miras a la implementación de la reforma agraria. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria reportó una reducción en los costos de los insumos y fertilizantes que ingresan al país. Este lunes, en horas de la madrugada, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, hizo un recorrido en Corabastos con el fin de evaluar la tendencia de los precios de los alimentos, que ya mostraron una corrección en abril y ayudaron a la disminución de la inflación. Precisamente el reporte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria mostró que para el cuarto mes del año aumentó el abastecimiento de alimentos el 1.5% en las principales centrales de abastos del país. Se mejoran los niveles de oferta con la comercialización de 426.756 toneladas, unas 6.000 toneladas adicionales frente al año anterior. Se suma la disminución en los costos de los insumos, que caen 3,2%, mientras los fertilizantes disminuyen al 4,87%. De aceptar los condicionamientos para la integración Viva Avianca, la aerolínea Viva entraría en operación de manera gradual, 3 meses después de materializarse la unión. Son 5 días los que tienen las aerolíneas Viva y Avianca para responder a los condicionamientos de la aeronáutica civil que permiten materializar la integración. Varias de las condiciones fueron modificadas atendiendo a unas propuestas realizadas por Avianca. Que permitan balancear ahora 3 elementos: la protección, la competencia y asegurar en la mitad un espacio para la operación del ente integrado con la marca Viva. Eso es fundamentalmente el cambio que se aprecia dentro del recurso que se resolvió en apelación. De aceptar los requisitos planteados por la aeronáutica civil, Viva volvería a operar en 3 meses. La primera parte de esa entrada sería, y esperaríamos que fuera 3 meses después de la notificación de la aceptación, y 2 fases posteriores después al inicio de la temporada de final de año del 2023. Ultra, la otra aerolínea de bajo costo que cesó operaciones, tiene intención de volver a funcionar. Del interés que tenía de volver a operar y del interés de un inversionista para avanzar en esa materia.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,58% a 1.157 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 2,87% a 2.150 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 3,97% a 7.020 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,12% a 17.520 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 4.490 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.350 pesos y la venden en 4.420 pesos. Un euro cuesta 4.968 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.86. El azúcar se transó en 26,7 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.80. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.62. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos.